Ay, para nosotros también es un desafío lo que está pasando. Si tenemos que reconocer que nosotros también, digamos, sabíamos de las necesidades que estaban represadas, sabíamos de las reformas que nunca se habían hecho, sabíamos que había muchas urgencias que no se habían resuelto, pero este estallido social que ha habido, con la fuerza que ha tenido antes y después de la pandemia, mucho más fuerte después de la pandemia, pues también nos ha interrogado y nos ha hecho pensar algo que decía la conferencia episcopal hace poco, decía hay que ponerle alma a la economía, esa es una frase del Papa Francisco, hay que ponerle alma a la economía, hay que replantearse seriamente la economía. No teníamos ese desarrollo, digamos así, elaborado a lo largo de los años después de la constituyente del año 91, más bien estamos todos centrados en tratar de resolver el tema de la conflictividad armada que continuaba con las FARC. Estábamos todos centrados en tratar de asegurar que el clima de democracia se mantuviera. Hoy nos damos cuenta que tenemos que fortalecer la democracia, que la democracia sigue teniendo desafíos muy grandes, que la democracia no es algo conquistado definitivamente, sino que es una construcción que permanentemente hay que estar trabajando. Si no podemos decir que el año 91 se consolidó un proyecto de democracia que se mantiene en el tiempo, ¿no? A ese proyecto de democracia hay que estarle trabajando, hay que estarse cuestionando si estamos en una sociedad democrática verdaderamente. Ese es un desafío y ahí dentro de eso tenemos el enorme reto de pensar que la democracia toca con todas las dimensiones, incluida la dimensión de la sobrevivencia de las personas, de la posibilidad de tener acceso a todos los recursos del Estado. Allí ya tenemos carta de navegación para el funcionamiento, donde ahí, por ejemplo, que estemos en medio de ese logro que se logró, valga la redundancia, por medio del Fast Track en el 2016, cuando llega el tema de los acuerdos y que ahí habla del tema de las zonas PD de 170 municipios y que ahora vengan las 16 curules de paz. O sea, estos han sido decretos, leyes y reglamentos que han venido sucediendo, pero lo más bello de Colombia es que es el país que más leyes tiene, pero que menos cumple. Colombia en este momento está pasando una situación terrible y es que los líderes defensores de derechos humanos estamos en vía de extinción, estamos en riesgo. Y estamos en riesgo por tener una postura diferente, por pensar a favor del territorio, por pensar desde las realidades de lo que hemos vivido. Y yo creo que es importante fortalecer estas capacidades territoriales, todo el tema estructural y ancestral para poder empezar a quitar esas barreras y esos estigmas que se crea, que es que el de a pie, el negro, el pobre, el indígena, el mestizo es el problema. El problema no es ese, el problema es que no se ha construido una política real acorde a las necesidades territoriales que permita restablecer integralmente los derechos de la población. Eso es lo que se requiere. El punto de convergencia de todo esto, el gran acuerdo nacional, el gran pacto nacional del que hablamos en este momento, es hacer las reformas sociales que nunca se han hecho en Colombia. Eso no tiene color político. Entonces demostremos, y sobre todo los de la derecha y el centro, que aquí la derecha y el centro es capaz de hacer reformas sociales. Eso no es patrimonio de la extrema izquierda, o no es patrimonio de los violentos, con la famosa tesis de la época del presidente Betancourt de que había unas causas objetivas de la violencia y que la guerrilla nació fue para buscar las reformas sociales. Yo creo que todo eso quedó atrás y hay que quitarle, digamos, a los violentos, si es que esa es su motivación en este momento, el monopolio de que ellos son los únicos capaces de hacer las reformas sociales. Yo creo que la institucionalidad y tener una constitución como la del 91 es un punto de partida fundamental para desarrollar esa agenda social, que es de nuevo la asignatura pendiente más importante que tenemos los colombianos. Lo que estamos viendo en las calles hoy está gritando que se necesita una rotación en las élites de poder, comprometidas con los mandatos de la Constitución. Esa rotación puede venir por varios caminos y a través de distintos partidos, no necesariamente necesita ser un esquema de izquierda o liberal, se necesitan fuerzas políticas, repito, que gobiernen con la Constitución en la mano. Si no tenemos compromisos de gobierno para no hacerle trampa a la Constitución, para no eludir sus mandatos, podemos tener el mejor texto que no va a pasar nada.
Entonces mi conclusión es que se necesitan gobiernos en consonancia y en dirección con los mandatos de la Constitución del 91, y estas movilizaciones seguramente nos están indicando que las próximas generaciones, eso podría verse en el año 2022, ojalá sea así, pero estas generaciones que están en la calle deberían poner sus luces en esa dirección. Necesitamos gobiernos y una nueva política, unos nuevos sectores sociales al mando del Estado en consonancia con los mandatos de la Constitución. No es una Constitución intangible, no es que sea una Biblia de la democracia, puede ser objeto de reformas como seguramente se requerirán para hacerle ajustes, pero la columna vertebral de esa Constitución sigue siendo un mandato de futuro, no solamente de presente. Definitivamente hay que ir más al espíritu de la Constitución de Estado Social de Derecho, para que los derechos lleguen a toda la sociedad colombiana, haya más igualdad, haya menos desigualdad, menos desempleo, menos pobreza, y eso es posible si somos capaces de movernos juntos de una manera más coherente, que afortunadamente lo hemos hecho en los últimos días. Yo creo varias cosas. En esa encuesta del Observatorio para la Democracia le preguntan a la gente que si se siente o no identificada con algún partido político. Más del 70% dice que no se siente identificada con ninguno, ¿no? O sea, eso básicamente quiere decir que el canal, lo que debe ser un partido político, que es ser el canal de transmisión entre la ciudadanía y el Estado, ese canal no está sirviendo, ese canal se rompió. Y el sitio en donde hay que arreglar eso es en la estructura de los partidos políticos, y es en la estructura que convierte la decisión de los ciudadanos en representatividad. Entonces, ¿con qué cosas hay que lidiar? Un estudio que hacía Contreal, por ejemplo, mostraba que la gente vota y a la semana, incluso las 2 semanas, ya no se acuerda por quién votó. Es decir, el vínculo de representatividad se rompe casi que inmediatamente después que se deposita el voto. Eso contrasta con situaciones, por ejemplo, como la de Estados Unidos, en la que los ciudadanos pueden levantar el teléfono y llamar a sus representantes ante la Cámara y el Senado y decirle: mire, se va a discutir este tema, mi posición en este tema es este, y yo quiero que usted refleje esa posición. Ese vínculo se rompe en Colombia después de que el candidato es elegido. El candidato y el político se vuelve a encontrar con la ciudadanía cuando se reinicia la carrera electoral. Ese vínculo hay que restablecerlo de alguna forma, y hay que mejorar, digamos, los canales de comunicación entre la ciudadanía y los políticos. Eso se hace a través de varias cosas. Las listas cerradas contribuyen parcialmente a eso. Eso lo había dicho la Misión Política Electoral, porque le facilita al ciudadano, digamos, la estructura de decisión, le facilita identificar cómo su decisión electoral se traduce en representatividad, y de esa forma puede exigir mucho más. Las estructuras de rendición de cuentas, por ejemplo, de lo que hacen los funcionarios elegidos frente a sus electores, son supremamente importantes. Me acuerdo que durante la administración Santos, por ejemplo, se inauguró esta cosa de la rendición de cuentas anual de cada uno de los ministros. Finalmente, un ministro es parte de un gobierno que ha sido elegido en una democracia, luego tiene que rendir cuentas de qué es lo que está haciendo. Esa estructura de rendición de cuentas es casi que optativa, y no participan mucho los ciudadanos. Uno ve a los congresistas haciendo videos, contando cosas que están haciendo, pero no hay ninguna interacción con los electores. Entonces, esos canales de comunicación hay que reconstruirlos, y eso no se puede hacer sino a través de una reforma política concreta. Creo que el otro espacio en el que hay que trabajar mucho son las organizaciones sociales.